queremos adentrarnos en esto, tratar de dimensionar las consecuencias, y vamos a conversar con el consejero del Centro de Estudios Internacionales de la Católica, de la Universidad Católica, y ex embajador Pablo Cabrera, a quien ya veo en pantalla y lo saludo de inmediato. Pablo, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por atender a la redacción de La Tercera. Buenos días, Rodrigo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Encantado de compartir. Quiero partir, Pablo, por lo global, ¿no? Claramente lo que ocurre ayer en este anuncio que hace el presidente de los Estados Unidos indica e implica, digo también, un cambio en el mundo, un cambio desde el punto de vista de las relaciones, no solamente políticas, ¿no? Diplomáticas y también comerciales. ¿Cómo siquiera dimensionar, Pablo, lo que puede ocurrir en los próximos días, las consecuencias que tiene este anuncio que hizo ayer el presidente Donald Trump? Yo creo que, si bien es cierto, un anuncio disruptivo para comercio internacional y un cambio de paradigma, de condiciones, libre comercio, por ejemplo, que el paladín del libre comercio siempre ha sido los Estados Unidos. Pero yo, más allá de lo negativo, no nos debería sorprender, tanto como se ha dicho. Yo creo que han habido indicios desde hace mucho tiempo, para el mundo en general y para la región latinoamericana en particular, de que la situación cambiaría en lo que se refiere al comercio internacional y al trato de la relación de Estados Unidos comercial con los diferentes países. Ya desde el primer gobierno de Trump, vimos cómo ese gobierno había mostrado desdén por la Organización Mundial de Comercio. Pasó los 4 años de su gobierno sin haber nombrado los miembros haber dado el pase para nombrar los miembros del Tribunal de Conciliación, donde se ven los asuntos, las disrupciones al comercio, los dumping, etcétera, etcétera. No nombró ningún miembro, por lo cual congeló de alguna manera la Organización Mundial de Comercio en los 4 años anteriores. Después pasaron 4 años en Estados Unidos, donde Trump estuvo en campaña anunciando cuál sería su espíritu. Y después, con las primeras normas, dio algunas referencias en cuanto a cuáles serían los pilares de su campaña. Y uno de esos era los aranceles. Usar los aranceles como arma política, ¿no? Y creo que lo hizo desde el primer día al ponerle 25% de aranceles al aluminio y al acero, al subir los aranceles o reiterar los aranceles que habían hacia China y anunciarle a la Unión Europea ya otros aranceles con respecto a los automóviles y a otras situaciones. En América Latina, hace muy poquito tiempo atrás, hará unas 3 semanas, Mauricio Claver Carone, que es el representante de Donald Trump para América Latina, dio una entrevista pública con Oppenheimer y señaló claramente que el tema de los tratados de libre comercio ya no iba más. Era un tema que era bye bye, tratados de libre comercio. Y eso, obviamente que todos estos elementos que yo le entrego deberían haber sido suficientes para que los gobiernos estuvieran preparados para recibir los anuncios que ya se venían diciendo desde hace más de 2 semanas, en un caso del día de ayer, y los otros anteriores. Creo que la dimensión que utilizó es lo que ha sorprendido al mundo, y la cantidad de países que están incluidos. A mí, por lo que digo, creo que el 10%, de hecho, de alguna manera deja fuera el Tratado de Libre Comercio bilateral, y digo lo de alguna manera solo porque lo deja fuera unilateralmente. Y creo que en un orden internacional como el actual, creo que nosotros tenemos un espacio como país en el marco del Tratado de Libre Comercio para poder negociar, tratar, advertir, rectificar con los Estados Unidos la vigencia de los mecanismos que establece el mismo tratado y la Organización Mundial de Comercio para hacer cumplir las normas que ahí están. O sea, hay un espacio para la negociación. El hecho de que no haya dejado el cobre también nos da otro elemento mirando la lista de aranceles. Creo que podemos hasta sacarle partido a lo mejor. Si vemos cuáles son los aranceles de los países que son competitivos con nosotros, con los asuntos, con los productos agrícolas y otros productos, creo que tienen más arancel que el que la está poniendo a nosotros. Y esto va a tener un efecto en la cadena de valor y en la cadena de distribución, y creo que es muy prematuro todavía medir el impacto que pueda tener en cada país el tema de los aranceles. La otra cosa, Rodrigo, sí, es los aranceles
también son arbitrarios en términos de toma de decisiones, porque si usted ve, se habló mucho de que iban a ser aranceles recíprocos. Bueno, el título decía recíproco, además. Los aranceles no son recíprocos. Prácticamente todos los países son la mitad de lo que le cobra a esos países aranceles a los Estados Unidos, a los productos de los Estados Unidos. O sea, ya ahí hay una decisión que es un espacio para conversar, ¿no? Sí, qué bueno que partes por esa mirada, Pablo, porque permite sacar varias preguntas a propósito de tu primera respuesta. Primero, esta era la guerra comercial, ¿no? De la que estábamos hablando hace 2, 3, 4 meses atrás, ¿no? Que iban a poner Donald Trump, que lo venía haciendo con los aranceles, como tú muy bien decías, cuando lo hizo con el acero, ¿no? Como primera pregunta. Y segundo, ¿te da la impresión de que con esto Trump quiere ir negociando país con país? Como que va a ir viendo por detalle a cada uno que le subió los aranceles, va a decir, bueno, negociemos, sentémonos a conversar, negociemos. ¿Te da la impresión que va por ahí un poco la política que quiere implementar el gobierno de los Estados Unidos? A mí lo que me llama la atención, puede ir por ahí, por supuesto, pero puede ir por ahí como puede ir por otro, pero lo que me llama la atención es que esta política sea tan personificada en el presidente de la República. Y al personificarse en el presidente de la República, que ha dicho que va a recuperar la capacidad del poder industrial de los Estados Unidos, que Estados Unidos ha sido estafado en el mundo porque él tiene la idea de que este sistema no cuaja no le ha dado rédito a Estados Unidos de acuerdo a lo que Estados Unidos le ha entregado al sistema, ¿no? Entonces, reformar o recuperar el poder industrial, que había caído el 50% del poder adquisitivo de los americanos, etc. Al personificarlo en él, creo que da un espacio para que la administración, depende cuál ha sido los impactos, pueda empezar a manejar bilateralmente con cada país o con cada región. Porque al presidente puede decir, bueno, esta es la política general, pero lo que los tienen que aplicar y hacerle el seguimiento y el rigor de la aplicación es el gobierno. Y el gobierno no está muy organizado. Si usted ve, Rodrigo, el gobierno tiene las cabezas aprobadas por el Congreso, pero todos los segundos hombres de los ministerios, incluido el de Comercio, no están aprobados por el Senado o por el Congreso, por el Capitolio. Y además, el representante de América Latina, de acuerdo a la reglamentación de ser el representante, según se señala, tendría solamente la vigencia de su mandato 6 meses y tendría que ser renovado. Entonces, hay espacios para retractarse, para negociar con los países y ver cuál es el alcance también de la reacción de que no se están respetando en algunos casos los tratados bilaterales específicos, más allá que se quiera dar una misión, como se dio al inicio, desde un punto de vista económico-comercial, la otra que se ha dado desde un punto de vista geopolítico, desde un punto de vista de las comunicaciones, etcétera. Creo que se está cumpliendo lo que dijo. Las cancillerías y los ministerios y los gobiernos deberían estar preparados con una batería de argumentos, yo supongo, y así sería, por lo menos desde un punto de vista diplomático, es lo que a mí siempre me ha dicho eso, que hay que estar preparados a los escenarios diferentes para poder ir respondiendo y poder darle tranquilidad a la población. Yo creo que aquí hay mucha confusión. Yo creo que Trump ha logrado un objetivo de confundir un poco. Yo creo que el mundo está muy confundido, son muchas las noticias, el exceso de noticias a veces hace que no haya noticias, y creo que los objetivos de él están claros, por lo menos en cuanto a referencia. Y la referencia en este caso, acuérdese que dijo, yo voy a tratar de gobernar en un país que mi inspirador es el presidente McKinley. Sí. El presidente McKinley en el año 1900 en los Estados Unidos, cuando Estados Unidos también era el rey rector del comercio, el presidente McKinley en temas económico-comerciales gobernó con Wall Street y gobernó con los magnates de la minería y de los ferrocarriles. Y yo creo que esos mensajes tienen que ser tomados en cuenta en un mundo digital donde el presidente sale todos los días. No puede andar dando elementos de explicación, sino que él usa es un método moderno, no sé si es el más adecuado o no, pero hay que ajustarse a los términos del poder que tienen los Estados Unidos y la influencia que tienen los Estados Unidos. Entonces, hay mucho mensaje donde seguramente han revolucionado las cancillerías
y hay que trabajar con mucha gente, hay que trabajar una coordinación con todos los ministerios. Bueno, algo de eso dijo hoy día en India, donde está en gira el presidente de la República, Gabriel Boric, ¿no? Bueno, pero tú dices algo muy cierto también, Pablo, porque las señales que entrega Donald Trump ayer son tanto internas como externas, ¿no? Le habla al mundo con esta suba de aranceles, pero también da una señal interna, parte de hecho su discurso el día de ayer, de alguna manera elogiando lo que son los trabajadores industriales, la fábrica estadounidense, la norteamericana, y lo que significa todo ese sueño. Dicho eso, Pablo, tú decías, bueno, llevamos más de 20 años, ¿no?, de Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Hay que sentarse a negociar. Y tú decías también, vemos una oportunidad en esto. Escuchaba hace poco rato a la candidata de Chile Vamos, Belén Matei, que decía, bueno, Chile tiene que negociar con los Estados Unidos ahora, tiene que sentarse a negociar y el presidente tiene que llamar a la mejor gente. Por ahí va el camino desde el punto de vista diplomático, de relaciones internacionales que tenemos que tener con Estados Unidos para tratar de ver cuánto nos va a afectar, las consecuencias que puede tener esta suba de aranceles, al menos para Chile en el 10%. Por supuesto, yo en otras reuniones con la tercera y en la excelente he dicho, y lo reitero aquí, que la diplomacia tiene la palabra. Yo creo que a través de la diplomacia hay que hacer algo. El tema lo relaciono, sí, con lo que dije antes. Yo creo que hay que tener contrapartes en Estados Unidos. Se puede negociar con el presidente, o se puede, obviamente que se puede negociar presidente-presidente, pero más allá de lo que se ha dicho aquí, que son, más allá de, con respecto a Perogrullo, todo eso de que hay que diversificar, hay que abrir los mercados, hay que buscar mejores oportunidades, eso está en la naturaleza de lo que es la acción exterior de un país, ¿no es cierto? Claro. Entonces, creo que nosotros, la mala noticia es que nosotros hemos basado nuestro perfil y nuestra proyección internacional a través del libre comercio. Y creo que este es un cambio radical al tema del libre comercio. Y yo no creo, pero no creo que sea el momento de dar respuestas categóricas. Hay muchos elementos, hay que recurrir un poco a los expertos, a la historia y a lo que ha sido la acción de los Estados Unidos en el mundo y lo que pretende. Yo creo que el Make America Great Again nos está demostrando que el sistema internacional en el cual vivimos, el sistema multilateral, el sistema del comercio, organizaciones mundiales, tratados de libre comercio, no le acomoda a los Estados Unidos. Y eso lo ha venido diciendo desde hace mucho tiempo. Entonces, al no acomodarle a los Estados Unidos, hemos llegado por primera vez a los indicios más ciertos de la creación o la configuración todos los pasos iniciales de un real nuevo orden internacional. El orden libertario internacional, Estados Unidos ha contribuido mucho, ha sido paladín de eso. Sí. Pero hoy día hay muchas cosas en juego, los tableros están un poco desordenados, hay piezas en el aire que no han caído todavía en el tablero, y hay que hacer un brainstorming importante, coincido esto, de que, y también el gobierno tiene que guiar un poco, tiene que dar algunas líneas de cuál es el patrimonio intangible y tangible que tenemos nosotros, donde tenemos fortaleza para negociar con Estados Unidos. Aquí las cadenas de valor, las cadenas de procesamiento, etcétera, están todas muy relacionadas. Muy relacionadas. Acuérdense que en el gobierno anterior de Donald Trump tuvimos la visita aquí del secretario de Estado, que habló en la CEPAL para toda América Latina. No sé si se acuerdan. Sí. Habló de Chile, reconociendo la ubicación de Chile geográfica y estratégica, que la tenemos que fortalecer. Creo que esos son elementos importantes para negociar con Estados Unidos, dónde estábamos ubicados, cuáles son nuestras fortalezas territoriales, tenemos muchas. Y ahí mandó un mensaje tremendo que respecto a América Latina y China, ¿se acuerdan cuando habló de los capitales tóxicos, etcétera, etcétera? Yo creo que después mandaron otro mensaje brutal durante el gobierno del presidente Piñera, con el tema del 5G y el tema del cable submarino. Que ahí hay que pensar, y nosotros desde el primer día, por lo menos yo así lo pensé, y lo he dicho públicamente, de que nosotros somos socios de Google en el cable submarino, en el emprendimiento del cable submarino. Porque lo tomó Google, el cable submarino, y antes íbamos a ser socios de Huawei, de China, iba a llegar a China, ahora llega a China. Entonces, hay signos que vienen desde hace 8 años atrás, que nosotros lo hemos tenido que ir procesando en nuestra relación con Estados Unidos, con China y con nuestro escenario internacional. Pablo, a ver,
queda exento esto por ahora, ¿no? La madera y el cobre, es lo que ha dicho el Ministerio de Hacienda. Escuchaba también en la mañana al propio canciller Alberto Van Claveren, que daba también luces respecto a eso, que por ahora ni en la madera ni el cobre se ven afectados por esta suba de aranceles por parte de los Estados Unidos. Decía el presidente en la mañana, vemos oportunidades, tú también lo decías. Bueno, a lo mejor es una oportunidad, no solamente para diversificarnos, sino que aprovechar aquellos otros países que se van a ver afectados de mayor manera, en mayor dimensión, ¿no? Por esta suba de aranceles de parte del gobierno de los Estados Unidos. ¿Por dónde ves el camino tú respecto a eso, como primera pregunta? Y segundo, tú decías, bueno, hay mucha información que desinforma también, ¿no? Leía por ahí que en el caso particular de los Estados Unidos, que, bueno, con la suba del 25% a los autos importados, esto va a generar un alza en el precio de los automóviles. ¿Cómo bajamos esos anuncios que se hacen para la economía chilena? Bueno, en primer lugar, es muy bueno porque la pregunta, porque el patrimonio nuestro justamente está en el libre comercio y toda la expertise que hemos tenido a través de más de 40 años. Creo que somos el país del mundo que tenemos más tratado de libre comercio. O sea, tenemos un know-how importante para negociar y tenemos también, quiere decir, que si hemos sido objeto y elegidos para tener tratado de libre comercio con las grandes potencias del mundo, que son Estados Unidos, China, y ahora estamos negociando con la India, y con otros, y con la Unión Europea, que además son socios estratégicos, creo que nos han elegido por algunas características que tiene el país. Y yo creo que ahí está la fortaleza. Está la fortaleza de enfatizar los tratados de libre comercio que tenemos, porque esto es una disrupción al libre comercio, pero esto no significa que todos los países tienen que aceptar bilateralmente en su relación con otros lo que está haciendo con los Estados Unidos. Lo que le va a afectar, sí, van a ser los procesos, puede ser el proceso inflacionario, puede ser el poder adquisitivo, puede ser la inversión, etcétera. Nosotros tenemos que buscar los caminos mejores para mostrar de que todo ese patrimonio, todo ese know-how, más allá de los 10% de las tarifas que tenemos un promedio nosotros de 6% en tarifas, y que somos, Estados Unidos tiene un superávit con nosotros, ellos nos compran, nosotros compramos más de lo que venden. Entonces, ellos compran más, tenemos a favor 1.500 millones. Entonces, esa es la sorpresa que ha habido, porque, pero para mí no es la sorpresa, sino que es un hecho de la causa que no podía hacer excepciones en inicio. Yo creo que hay muchos países que van a poder lograr algunas excepciones, sea por la pobreza de su economía, sea por el tamaño de su economía, pero tenía que tirar las líneas de que está haciendo algo, de que el rector de la autonomía estratégica, o que la autonomía estratégica, el único país que es capaz de hacer autonomía estratégica más allá de los presagios y de los malos agoreros, según ellos, es los Estados Unidos. Entonces está marcando un punto con respecto a que hay que renegociar, hay que empezar a hacer un poco lo que yo podría decir Estados Unidos y los demás. Claro. Pero es un tema bien complicado, sí. Pero a la larga está mostrando por lo menos algunos indicios que eso es, make America Great Again, no me ajusta el sistema, quiero cambiarlo, y puede ser una oportunidad, como decía alguien, para Europa, contestando la segunda pregunta, make Europe great again. Y ahí hay un espacio para Chile también. Nosotros tenemos un tratado de libre comercio con Europa, no tenemos que cuidar la relación con los países. Gran Bretaña fue otro país que pareciera ser, no vemos los resultados todavía, que podría haberse beneficiado ahora por el Brexit, porque no le dieron el 20%, sino que le dieron el 10%, si fuera de Europa. Entonces, con el volumen de la información, a la pregunta, yo creo que sin perjuicio de la libertad de información, hay que canalizar la información. Yo creo que al haber mucha información se produce también crisis y se produce pánico. El miedo se globalizó hoy día. Hay que lidiar con ese tipo de cosas desde una perspectiva de gobierno para conducir las políticas públicas e informar a la población. Yo creo que aquí tiene que haber un reseteo importante de dónde estamos como país promotor del libre comercio, y que tocó esto justo cuando el presidente de la República estaba en la India buscando un mecanismo de expansión del libre comercio. La India es un país muy complicado para el libre comercio. La India tiene un poder adquisitivo interno muy grande, la composición social es muy complicada para hacer negocio. Yo creo que tampoco se deben crear falsas expectativas. Yo creo que va a ser un proceso más bien lento. Hoy día leí por ahí que decía que el proceso de la India, no estoy tirando cosas de poco optimismo, no, pero
de realismo más bien, cuando decía que a lo mejor el Tratado de Libre Comercio con la India va a estar listo a fin de año, la lista. Ojalá, pero veo que la composición y este elemento que surge hoy en plena visita de él, creo que también nos debe hacer pensar que puede ser un proceso más complicado, más largo. Así que busquemos y enfaticemos las fortalezas que tenemos, no solo territoriales, y por favor sigamos diciendo que somos un país de porte medio y no un país chico, como anda diciendo tanta gente. Somos realmente un país de porte medio con una economía muy inserta en el mundo y con muchas fortalezas que nos pueden ayudar en una negociación frente a los Estados Unidos y a otros países del área o del mundo. Interesante mirada de Pablo Cabrera, consejero del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica y ex embajador a propósito de lo que ha significado esta noticia. Esto recién comienza, como decía Pablo, todavía tiene que pasar mucha agua bajo el puente y comenzar a dimensionar los efectos de esta noticia. Pablo, por tu tiempo, por tu disposición, como siempre, muchas gracias con la reacción de La Tercera. Gracias a ti, Rodrigo. Mucho gusto saludar. Igualmente, que estés muy bien.